Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno, del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana nuevamente me encuentro aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes pues una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana vamos a continuar hablando, ¿verdad?, del tema de la fiesta de Pentecostés. En este programa vamos a aprender si es verdad lo que se nos ha sido enseñado, hermano, de que ahí en Hechos 2, en donde se habla precisamente de la fiesta de Pentecostés, ahí es donde nació la iglesia gentil de Cristo. No vamos a usar nada más que lo que está escrito en la bendita palabra de nuestro Dios, para saber si esa enseñanza que hemos recibido es verdad o no. Es decir, por quién estaba conformada esa iglesia que surgió ahí en Hechos 2, ¿por gentiles o por judíos y prosélitos? Amén. Pero antes de eso, pues quiero dar información del ministerio, quiero dar los teléfonos. Si te encuentras aquí en el área de Los Ángeles, California, te puedes comunicar conmigo personalmente al 323-595-6357, 323-595-6357, o si te encuentras en la ciudad de Tijuana o sus alrededores, puedes comunicarte con la copastora de la iglesia en Tijuana, la hermana Marta, al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para depositarnos en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, eterno Rey, en esta hora, porque tú has sido bueno con nosotros. Te pedimos primeramente, Señor, que nos habilites limpiando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, porque queremos entender de una manera correcta lo que está escrito en tu bendita palabra, que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas para gloria y honra tuya solamente. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Bendito Dios. Bueno, la semana pasada ya aprendimos, hermano, que Jesús, después de resucitado, estuvo con sus discípulos todavía 40 días. Oiga, les estuvo enseñando, les estuvo hablando acerca del reino. Y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿verdad? Les dijo que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Oiga, esto iba a suceder precisamente en la fiesta solemne de las semanas, que iba a suceder 10 días después, oiga, de cuando Jesús les está diciendo esto. Y eso pues ya se encuentra escrito en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Entonces, vamos a leer eso, hermano. La fiesta de Pentecostés. Déjenme buscarlo solamente. Hechos 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, que como le dije la semana pasada, ahí aparece una referencia de leer Levítico 23 del 15 al 21 o Deuteronomio 16 del 9 al 11, en donde nos habla precisamente de esa fiesta solemne de las semanas, que se celebra. Nosotros ya la celebramos este pasado jueves, de jueves a viernes. La celebramos porque ese es el día 50 después de que se ofrece la gavilla de los primeros frutos. Son 50 días después de la resurrección de Yeshua. Oiga, así aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece como Pentecostés, aparece como la fiesta solemne de las semanas. Pero es la misma Pentecostés. De hecho, Pentecostés significa 50, 50, es lo que significa. Entonces, esta fiesta de Pentecostés es la segunda de las 3 fiestas grandes de Dios que fueron ordenadas para todos los hijos de Israel. Ya la semana pasada aprendimos que fue ordenada por estatuto perpetuo y que se tiene que celebrar en donde quiera que se habite, ¿verdad? Eso es lo que dice el Levítico 23. Ahora, ¿qué es lo que se hace en esta fiesta? Ya vimos también que se ofrecen 2 panes.
Oiga, esos sí, esos panes sí son con levadura, se tienen que ofrecer delante de la presencia del Señor de una manera mecida. Amén. Bendito Dios. Pero vea lo que dice. Continúa diciendo en Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados estos discípulos, ¿verdad? Estos 120 en el aposento alto. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vamos a aprender muchas cosas, hermano. Aquí vamos a aprender que estas lenguas que eran habladas aquí, hermano, había quienes las podían entender. No como las lenguas que se hablan actualmente cuando muchos dicen ser llenos del Espíritu, que ni ellos mismos saben lo que están hablando. Nadie más las entiende. No, el Espíritu Santo es ordenado. Pero nuevamente, esto sucedió solamente en el aposento alto. Aunque ya también aprendimos que afuera del aposento alto, hermano, ahí se estaba celebrando esta fiesta solemne de las semanas o fiesta solemne de Pentecostés. Ahí había miles de judíos y de prosélitos reunidos en obediencia al mandamiento de Dios. Pero continúa diciendo en Hechos 2:5, dice, moraban entonces en Jerusalén, mire quiénes eran los que moraban, judíos, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí está, pero ¿eran qué? Judíos. Sí, hermano, porque el mandamiento de Dios, según Deuteronomio 16:16, dice que todo varón debía de subir 3 veces al año a Jerusalén a celebrar la Pascua, a celebrar Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Oiga, judíos que vivían en otras naciones tenían que subir 3 veces al año. Y tienen que subir 3 veces al año. Oiga, entonces vea, vamos a analizar esto. Había judíos que vivían en naciones alejadas de Jerusalén. Y en ese tiempo el transporte pues no era muy rápido como el que tenemos actualmente. Eran barcos y no de motor. Barcos de vela, llevados por los vientos. Ese era el transporte más rápido que existía, hermano. Entonces, imagínense, si subían para celebrar la Pascua, que es el 14 del mes primero, 3 días después resucitó Jesús, era la fiesta de las primicias, y 50 días después de esas primicias se tenía que celebrar la fiesta solemne de las semanas. Entonces, algunos judíos que vivían alejados de Jerusalén, pues les era más factible, hermano, quedarse habitando, morando en Jerusalén hasta que pasara esta fiesta solemne de las semanas o fiesta de Pentecostés. Por eso es que leemos aquí en el verso 5, que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pues sí, hermano, porque les convenía más. Imagínense que tuvieran que regresar después de la Pascua a sus naciones. Llegaban a sus naciones, tomaban una tacita de café y otra vez vámonos de regreso a Jerusalén. Pues no, ¿verdad? Entonces más factible quedarse morando en Jerusalén hasta que pasara la fiesta de Pentecostés. Entonces, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, todos eran judíos, hermano. Todos los que habitaban ahí en Jerusalén eran judíos. Ahí no había gentiles, porque se ha pensado, se ha enseñado que estos 3,000 que se convirtieron, hermano, después del discurso de Pedro, que eran gentiles. Porque ahí menciona ciertas ciudades. Pero vamos a ver quiénes eran esos que venían de esas ciertas ciudades. De hecho, se cree que ya desde antes del siglo I, solo la mitad de la población total judía vivía en Judea. Y la otra mitad vivía en otras naciones fuera de Judea. Se cree que en esa época existían alrededor de 5 a 6 millones de judíos en todo el mundo. Y que la mitad de ellos vivía en Jerusalén y la otra mitad vivía en Israel, más bien en Judea. Y la otra mitad vivía fuera de Jerusalén, fuera de Judea. Entonces, por eso es que pasó esto acá. Pero todos eran judíos que vivían en otras naciones.
Y estaban ahí, pues cumpliendo el mandamiento de Dios, ¿verdad? Que les había dado que tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año, ¿verdad? Celebrar la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Ahora, en Levítico 23 nos habla de estas fiestas de primavera. Sucedían dentro de un tiempo de alrededor de 2 meses. Entonces, esta es la razón por la que estos judíos que vivían en otras naciones retiradas de Jerusalén se quedaban morando ahí por ese tiempo, ya después regresaban a sus naciones una vez que terminaban estas fiestas de primavera, y ya después en el otoño pues volvían a regresar a Jerusalén a celebrar las fiestas de otoño. Pero vea lo que continúa diciendo en Hechos 2:6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Quiénes son los que estaban confusos? Los que estaban fuera del aposento alto, mi hermano. Y dice que se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, estos judíos que estaban afuera del aposento alto, hermano, estaban confusos al oír a estos discípulos de Yeshua hablando en su propia lengua. Es decir, muchos de estos judíos que estaban fuera del aposento alto, hermano, habían asistido a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua y se quedaron hasta la fiesta de Pentecostés. Pero que estos judíos, muchos de ellos ni siquiera habían nacido en Israel, pero eran de descendencia judía. Hablaban el idioma hebreo, pero la lengua en la que habían nacido era otra. Pero guardaban los mandamientos de Dios. Es como, por ejemplo, vea, le voy a explicar de esta manera lo que sucedió para que lo podamos entender más claramente. Es, por ejemplo, mis hijos, le voy a poner, por ejemplo, a mis hijos, que yo he estado viviendo aquí en los Estados Unidos por más de 30 años, y yo he tenido hijos. Estos hijos míos hablan español, pero su idioma más fuerte, su idioma materno es el inglés. Se desarrollan más en el habla inglés. Entonces imagínense que yo los llevara allá a México, yo soy de México, que los llevara a México, a un pueblito así lejano, pero que allá sucediera esto que sucedió ahí en Jerusalén, que fuera derramado el Espíritu Santo y que nativos de ese pueblito empezaran a hablar en un inglés perfecto, cuando esos nativos nunca han salido de ese pueblecito, hermano. Nunca han estado en los Estados Unidos y nunca han estudiado inglés, pero que hablaran un inglés perfecto y que los escucharan mis hijos. ¿Cómo cree que iban a reaccionar mis hijos? Igual que estos judíos, iban a estar confusos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es exactamente lo que sucedió ahí en Jerusalén, hermano. Estos judíos se quedaron confusos porque oían que estaban hablando en la propia lengua en la que habían nacido. Pero vamos a continuar leyendo, dice en Hechos 2:7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahí está, mire. Galileos, o sea, de Galilea, que está al norte de Israel, ni siquiera está fuera de Israel, está al norte, pero dentro de Israel. De ahí eran todos estos que estaban en el aposento alto, hermano, y estaban hablando en la lengua en la que estos judíos habían nacido. Dice Hechos 2:8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí dice, ¿en dónde habían nacido estos judíos? A partir del verso 9, vea lo que dice. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahí está, mi hermano. ¿Eran gentiles? No. Aquí dice que eran judíos y prosélitos. Verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí está, mi hermano. O sea, no todos estos judíos que moraban en Jerusalén eran de descendencia judía. Dice que también había algunos prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? Un prosélito es una persona que no es nacida en Israel, ni tampoco es de descendencia judía, pero que se había convertido a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, se habían convertido al judaísmo,
y se hacía partícipe de todas las leyes y ordenanzas dadas al pueblo de Israel, y por lo tanto estaban también ahí para celebrar la fiesta solemne de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Y continúa diciendo Hechos 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Burlándose, ¿verdad? Decían: estos están borrachos. O sea, estos judíos que estaban fuera del aposento alto, hermano, no entendían lo que estaba pasando, porque eso no era algo normal, pues. No era algo normal. Y entonces dice en Hechos 2:14, por eso estaban atónitos, estaban perplejos, hermano. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Y entonces Pedro, hermano, poniéndose de pie, les explica qué es lo que está pasando. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Ahí está, mi hermano. O sea, aquí hay varias pistas, hermano, de quiénes eran en realidad estos que se convierten más adelante. Y estamos viendo que siempre dice que eran judíos, prosélitos. Por ejemplo, aquí Pedro les dice varones judíos, no les dice varones gentiles. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos, les dice Pedro. Verso 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquí el apóstol Pedro no se está sacando esto desde debajo de la manga, no, él está citando lo que ya estaba escrito en el profeta Joel capítulo 2 del verso 28 al 32, lo que está citando él, amén. Pero antes quiero repetir nuevamente el número de teléfono. Si te encuentras aquí en el área de Los Ángeles, California, te puedes comunicar personalmente conmigo al 323-595-6357, 323-595-6357, o si te encuentras en la ciudad de Tijuana y las ciudades circunvecinas, te puedes comunicar con la copastora del ministerio allá en Tijuana, con la iglesia allá en Tijuana, al 664-471-0233, 664-471-0233. Dice, continúa diciendo en Hechos 2:22. Oiga cómo les dice el apóstol Pedro a estos que estaban afuera del aposento alto: varones israelitas, no les dice varones gentiles, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice en el verso 29. Oiga, ahí está mi hermano, ¿sí? O sea, un judío no puede llamarle hermano a un gentil. No puede. El mismo apóstol Pedro, hermano, allá en Hechos 10, capítulo 28, creo que es, donde les dice a Cornelio y los que estaban con él: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Ahí está, mire, entonces, ¿cómo le va a decir hermano?
Pues no. Para decirle hermano tiene que ser judío o tiene que ser prosélito. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, o sea, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, del Mesías. Dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Ahí está, mi hermano. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo Pedro? Se está dirigiendo a judíos, se está dirigiendo a los israelitas y se está dirigiendo a toda la casa de Israel. No se está dirigiendo a los gentiles. Ahora vamos a leer a continuación quiénes son los que se convierten. Si fueron gentiles o fueron judíos e israelitas. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está, nuevamente, hermano. Un gentil no puede llamar hermano a un judío. Pero estos que estaban afuera del aposento alto, le dicen a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque también eran judíos. Algunos de ellos eran prosélitos. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos. Oiga, esta palabra arrepentíos, hermano, ya la hemos escuchado varias veces anteriormente. La escuchamos a Juan el Bautista. Ese era el mensaje, arrepentíos. Después viene Jesús con la misma palabra, arrepentíos. Y ahora encontramos aquí a Pedro con la misma palabra, arrepentíos. Pero recordemos algo aquí bien importante, hermano. Que ni Juan, ni Jesús, ni Pedro hablaban español. Ni inglés tampoco. Hablaban hebreo, hablaban arameo. Entonces vea, ¿qué palabra hebrea utilizaría Juan, utilizaría Yeshua y ahora está utilizando Pedro? ¿Qué significa? ¿Qué palabra hebrea hay para arrepentidos? La palabra hebrea para arrepentidos es la palabra teshuvah. Y el significado de esa palabra teshuvah es bien importante, hermano. Bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra teshuvah literalmente significa regresar. Oiga nada más. O sea, llega Juan y les dice regresen. Después llega Yeshua y les dice regresen. Y ahora Pedro les dice regresen. Pero regresen ¿a dónde? Regresen a obedecer. Y de hecho, el mensaje actualmente sigue siendo el mismo, hermano. Arrepentíos, o sea, regresen, hay que regresar. ¿Regresar a dónde? Hay que regresar a obedecer, hay que regresar a guardar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Porque desde el tiempo de Juan, hermano, ya no se estaba obedeciendo lo que estaba escrito. En el tiempo de Yeshua, tampoco. En el tiempo de Pedro, tampoco. Y actualmente, pues mucho menos. Lo que la mayoría en el pueblo creyente obedece, guarda, no es lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Lo que guardan ellos son mandamientos dados por hombres. Si no, mire, para muestra un botón. La semana pasada se estuvo celebrando el Día de las Madres. El domingo. Ciertamente, Dios mandó honrar a las madres. Pero Dios no dijo que se honrara el 10 de mayo.
ni el segundo domingo del mes de mayo. Esa fecha fue establecida por hombres. El mandamiento de Dios se tiene que cumplir todos los días, no solamente una vez al año. Ese origen de esas celebraciones de origen pagano, hermano. O sea, un hombre la estableció. ¿Y qué ha estado haciendo el pueblo creyente? Obedeciendo el mandamiento de ese hombre. Por eso es que el Señor dice mismo en Isaías 29:13, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, mire. Entonces Pedro les dice, regresen y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pues aquí hay otra cosa importante que también nos enseña, ¿va? En el nombre de Jesucristo, dice, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, dice en el verso 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Pero qué eran estos que se convirtieron? ¿Estos 3,000 qué eran, hermano? ¿Gentiles? No, pues el apóstol Pedro siempre se dirigió a ellos como judíos, como prosélitos, como israelitas, pero nunca como gentiles. Nunca como gentiles. Dice verso 43 de Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quiénes eran estos 3,000 que se convirtieron y que pasaron a ser parte de la iglesia? ¿Gentiles? Pues no, hermano, porque leyendo lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, dice que eran judíos y que eran prosélitos. Y entonces, ¿dónde queda lo que se nos ha sido enseñado? De que ahí en Hechos 2 es donde nació la iglesia gentil de Cristo. Pues según lo que está escrito, oiga, no según yo, según lo que hemos estado leyendo juntos, eso es mentira. Esa enseñanza es mentira. Ahí no nació la iglesia gentil de Cristo. Oiga, eso solamente es como dato, ¿no? Porque al final, pues eso no hace mucha diferencia, ¿no? Pero pues hay que llamar verdad a lo que es verdad y mentira a lo que es mentira. Porque no es que los gentiles nunca hayan pasado a ser parte de la iglesia. No, sí pasaron a ser parte, pero no fue ahí en Hechos 2. Ese es un error de interpretación que se ha hecho de la palabra de Dios. No fue ahí. Esos 3,000 nuevos convertidos fueron judíos y prosélitos, mi hermano. En los días de fiesta, en las fiestas ordenadas por el Padre, ahí en Jerusalén no hay gentiles, mi hermano. Y si es que hay algún gentil, de seguro que no está celebrando ninguna de esas fiestas ordenadas por Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles no conocen y no celebran las fiestas ordenadas por Dios. Al menos que Dios ya le haya abierto el entendimiento y haya regresado, haya tomado la decisión de regresar a guardar lo que está escrito en su bendita palabra. Pero mientras no suceda eso, ni por enterado se da. Oiga, así está la mayor parte de los creyentes, hermano. Ni por enterado se dan que existen fiestas ordenadas por Dios. No, ellos en los que se envuelven son en las fiestas del mundo. En esas que Dios dijo que no las tomáramos en cuenta, que no aprendiéramos de esas fiestas paganas. En esas sí se envuelven, esas sí las celebran. Hasta dentro de las mismas iglesias lo hacen. ¿Por qué? Por ignorancia, mi hermano. En los tiempos de fiestas, la ciudad de Jerusalén está totalmente abarrotada de judíos y de prosélitos. No hay espacio ahí para gentiles.
Lo estuvo también en el momento en que el mismo Jesús nació, hermano. Él nació cuando se estaba celebrando una fiesta de los tabernáculos. Leemos en las escrituras que Jerusalén estaba abarrotada de judíos y prosélitos, que aún en la ciudad de Belén, que está cerca de Jerusalén y que es donde nació Yeshua, dice que todas las posadas estaban llenas por causa de esta celebración de la fiesta de los tabernáculos. Porque como ya lo mencioné, Yeshua no nació el 25 de diciembre, como se nos ha enseñado por mucho tiempo en el cristianismo. Él nació durante una fiesta de los tabernáculos que se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Pero vea, hasta Belén estaba abarrotada de judíos. Entonces no puede ser que los gentiles estuvieran ahí en Jerusalén, mi hermano. Los gentiles no conocen las fiestas del Señor. Oiga, no conocen, y muchas veces como pueblo de Dios, dadas las erróneas interpretaciones que se han hecho de la palabra de Dios, pues se les enseña que no, que esas fiestas ya no hay que guardarlas. Error y mentira del diablo. Yo sé que algunos pastores mismos enseñan esto, hermano, de que ya no hay que guardarlas. Aquí mismo en esta estación de radio, hermano, yo sé que se enseña que está bien, que hay que celebrar el Día de la Madre. Sí, pero ignoran muchas cosas, hermano. Ignoran que esa fiesta, su origen es pagano. Te dicen, no, sí está bien que le des flores a tu mamá. Yo no digo que no se les dé flores, pero no precisamente en la fecha donde se celebra una fiesta de origen pagano. Eso es lo que se ignora, mi hermano. Se ignora. Te dicen, te hablan de esas, que está bien celebrar esa fiesta, pero ellos mismos ignoran que Dios tiene sus propias fiestas. No te enseñan de eso, y está escrito en sus propias Biblias. Aquí no vengo a dar nombres ni nada, pero sí te vengo a decir lo que se ignora, lo que no se toma en cuenta. Que si se tomara en cuenta, entonces enseñarían otra cosa totalmente diferente. Amén. Entonces vea, quedó claro entonces que aquí en Hechos 2 no nació la iglesia gentil de Cristo. La iglesia que nació ahí estaba conformada por judíos y por prosélitos. Ahora mencioné que no es que los gentiles no hayan sido agregados a la iglesia. Sí fueron agregados, pero no fue en Hechos 2. De hecho empezó ahí en Hechos 10 más o menos, allá con Cornelio y los que con él estaban. Sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y además vamos a ir ahí para leerlo. Se encuentra en Hechos capítulo 10. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Déjeme buscar esa cita porque no la traía aquí a la mano, pero ahorita la buscamos. Hechos capítulo 10. Todos conocemos esa cita, ¿verdad? Que es en donde Pedro tiene una visión del cielo, en donde vio un lienzo que descendía del cielo hacia la tierra, con toda clase de animales inmundos, ¿verdad? Y que oyó una voz que le decía, Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Para esto inicia diciendo que Cornelio era un gentil, oiga, y él se le apareció un ángel, y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido por memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Oiga, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oiga, pero dice que al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, dice, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es mediodía. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz. Oiga, esto que vio Pedro, primero vamos a explicar esto, es lo que Dios prohibió comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Ahí está toda la lista de animales que Dios prohibió comer. Entre ellos se encuentra el cerdo y los mariscos. Pero dice en el verso 14, entonces Pedro dijo, Señor, no. O dice en el verso 13, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Pero ve lo que responde Pedro, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Oiga, y hasta aquí se lee.
Hasta el verso 15 se lee y te dicen, ya ves, no llames tú común o inmundo a lo que Dios ya limpió. Dios ya limpió los cerdos, Dios ya limpió los mariscos, ya no los podemos comer. Pero ¿por qué no se continúa leyendo? Porque la Biblia se interpreta solita, mi hermano. Dice en el verso 16, te voy a leer lo que no se lee. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, oiga, Pedro no lo entendió, mi hermano. Después de 3 veces, dice que se quedó perplejo, preguntándose cuál será el significado de esa visión. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué no se lee esto, hermano? Si aquí está claro que Pedro no lo entendió, o sea, Pedro no corrió inmediatamente a comerse unas carnitas michoacanas o unos camarones al mojo de ajo, no, se quedó perplejo pensando cuál será el significado de esta visión. Pero dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, oiga, todavía estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Oiga, aquí suceden varias cosas. El Espíritu Santo le dice que él mismo había enviado a esos hombres. ¿Por qué tuvo que llegar el Espíritu Santo a decirle eso? Porque seguramente Pedro los iba a rechazar. No iba a querer ir con ellos, pero como el Espíritu le dijo que él los había enviado, pues tuvo que aceptar, ¿verdad? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y vea lo que le dice en el verso 28, hermano. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire, aquí en el verso 28, hermanos, cuando el apóstol Pedro por fin entiende el significado de esa visión, que Dios no estaba hablando de animales, no se estaba refiriendo a animales, sino que se estaba refiriendo ¿a quién? A hombres, porque aquí dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, cuáles hombres eran los que decían que los gentiles eran comunes o inmundos? Los judíos. Porque él mismo lo dice en el verso 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y de hecho había una ley, hermano, en ese tiempo en Israel, dada por hombres, un mandamiento de hombres, que decía que un judío no se podía acercar a un extranjero, a un gentil. Pero ese era mandamiento de hombres. Pero Dios dice, no continúes llamado a ningún hombre como un inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Vea lo que sucede en el verso 44, hermano, con estos gentiles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Oiga, nuevamente aquí en el libro de los Hechos no aparece que fueran bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿eh? Ya leímos que en Hechos 3, que era en el nombre de Jesucristo, y aquí dice que era en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí está, mire, ¿sí? Aquí es donde los gentiles empiezan a entrar a la iglesia, mi hermano. Pero ya fue hasta Hechos 10, no en Hechos 2. Estos judíos, aquí sucedió prácticamente al revés de lo que había sucedido en Hechos 2. Porque en Hechos 2 los que recibieron el Espíritu Santo fueron judíos. Pero aquí fueron gentiles, mi hermano. Tanto así que los judíos que iban acompañando a Pedro se quedaron con la baba. Se les caía la baba, se quedaron atónitos de ver cómo el Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está, mi hermano. Eso simplemente es poner los hechos en el orden en que sucedieron. Esto no cambia nada, simplemente es conocer la verdad. Si se dice que en Hechos 2 nació la iglesia gentil, pues vamos a ver las pruebas. Ya vimos que no, que los que se convirtieron eran judíos y prosélitos, no gentiles. Los gentiles empiezan a entrar hasta acá, mire, hasta Hechos 10. Ya lo leímos, mi hermano. Sobre estos gentiles fue derramado el Espíritu Santo. Estos sí eran gentiles, no como los de allá de Hechos 2. Aquellos eran judíos y prosélitos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Pero, hermano, lo que pasa es que si no se interpreta correctamente una cosa, eso te va a guiar a que se malinterprete otra cosa también. Entonces, vea, con esta fiesta que ya se celebró la semana pasada, la fiesta de Pentecostés, de aquí no nos quedan más fiestas sino hasta el otoño. Fiestas ordenadas por nuestro Padre, fiestas que están escritas en su bendita palabra, hermano. Por eso es necesario que regresemos. Oiga, por eso le decía que el mensaje sigue siendo el mismo, el mensaje que trajo Juan, el mensaje que trajo Yeshua, el mensaje que dio Pedro y el mensaje actual sigue siendo el mismo. Hay que regresar, hay que hacer teshuvá, hay que arrepentirse, hay que regresar, hay que hacer teshuvá. Hay que regresar a guardar, hay que regresar a obedecer lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, hermano. No, yo no te estoy enseñando que guardemos cosas ajenas a lo que está escrito en la palabra de Dios. No, mi hermano. En el cristianismo es lo que se guarda, lo que no está escrito. Todas esas fiestas de origen pagano no están ordenadas en la palabra de Dios y esas son las que se celebran, esas son las que se guardan. No, yo te vengo a decir que hay que regresar, pero a guardar lo que está escrito en nuestras Biblias, hermano. Hay fiestas que aparecen en el libro de la ley. Hay estatutos que aparecen en el libro de la ley. Y como ya lo dije la semana pasada, hermano, todas estas fiestas ordenadas por el Señor tienen que ver
con lo que hizo Jesús, con lo que hizo Yeshua. Todo va conectado, mi hermano. El mismo Jesús sabía que se acercaba la fiesta de Pentecostés cuando les dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Oiga, los discípulos ya se querían ir, pero Él les dice: no, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Oiga, porque ellos ya se querían ir a predicar, hermano. No, porque les dice, en el verso 6 de Hechos 1, le dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí está, mire, 3,000 convertidos. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, mire. Pero hay que seguir las instrucciones, mi hermano. Jesús les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y eso iba a suceder 10 días después. ¿Cuándo? En una fiesta ordenada por el Padre. Ahora, yo sé que en el cristianismo también muchas veces se organizan eventos y los llaman Pentecostés. Sí, mi hermano, pero hay que saber que Dios estableció una fecha específica. No es cuando a uno se le ocurra, es cuando Dios dice, tal y como Dios dice, en la fecha en que Dios dice. No establecer una fiesta, una fecha de nuestro propio corazón, no. Eso no le agrada a Dios, mi hermano. Las cosas se tienen que hacer exactamente como el Padre ha establecido en su bendita palabra. Por eso su palabra, Señor, su palabra es como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino. La palabra nos va a ir diciendo cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas. Pero si no las tomamos en cuenta, hermano, nos vamos a perder. Nuevamente doy el teléfono del ministerio aquí en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles. 323-595-6357. 323-595-6357. Ahora, si te encuentras en la ciudad de Tijuana o sus alrededores, te puedes comunicar también en la iglesia de allá en Tijuana con la copastora Marta al 664-471-0233. 664-471-0233. Esta enseñanza también va a quedar grabada, hermano, en nuestra página del ministerio en Facebook y en YouTube. Solamente ingresa el nombre completo del ministerio: Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí vas a poder tener acceso a infinidad de enseñanzas, hermano. Enseñanzas basado en lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, así como esta enseñanza, hermano, que te acabo de compartir. Tú te diste cuenta que yo lo único que usé fue textos bíblicos, hermano. Cosas que están escritas, que muchas de esas no se toman en cuenta, muchas de esas no se leen, pero que son importantísimas para poder darle una correcta interpretación. Amén, porque el caso de Hechos 2, hermanos, solamente se lee esas ciudades donde eran estos judíos, y se piensa que porque eran ciudades fuera de Israel eran gentiles. Pues no, ya vimos que no. El apóstol Pedro los llama judíos, los llama prosélitos, los llama varones israelitas. Entonces no eran gentiles, eran judíos. Amén, pero por no tomar en cuenta muchas cosas, hermanos, se termina por torcer, se termina por malinterpretar lo que está escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, no me queda más que despedirme, hermano. Muchas gracias por el favor de su atención. Vamos a continuar la próxima semana con otras enseñanzas, hermano. A ver qué el Señor me dice, qué me indica, qué es lo que quiere que le enseñe a su pueblo la próxima semana. Pero le pido, hermano, por favor, cuando ore, se acuerde de su servidor, se acuerde de este ministerio, hermano, y ore por nosotros. Amén. Pues que el Señor les bendiga. Muchas gracias por el favor de su atención. Corra la voz. Nuevamente esta enseñanza queda grabada en nuestra página en Facebook y en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias por el favor de su atención. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Sendas antiguas.
Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.